Estamos de vuelta en nuestro programa. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de cómo es que tenemos que cuidar nuestros sentidos, y es que son tan valiosos, y porque los tenemos o medianamente funcionan en algunos casos, a veces no les ponemos la atención debida. Vamos a hablar ahora de la audición. Para esto me da mucho gusto presentarles a ustedes, amigos, a Patricia Castellanos. Ella es doctora en audiología y maestra en educación y rehabilitación de personas con sordera. Bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hablemos por los cuidados básicos que deberíamos tener todos con nuestros oídos. Bueno, mucho se habla, lo principal de la limpieza, ¿verdad? Sí. Y existe el mito de que si el hisopo, que si se usa, que si no se usa, que cada cuánto me debo lavar los oídos. Y la respuesta es clara, no se deben lavar los oídos, salvo que sea hecho por un profesional. Ajá. El hisopo está hecho para limpiarse la parte de afuera, la parte externa, digamos, el pabellón, sí, okay. Pero nada debe introducirse dentro del canal, y esa es como la regla básica, y es tal vez lo que todos hacemos tanto en bebés, en niños, y nosotros mismos los adultos, no digamos lo que vemos tanto en escolares como en adultos, que hasta con la llave del carro estamos a veces rascándonos, ¿verdad? Podrá ser muy sabroso, pero no es lo correcto. No es bueno. No, bajo ningún punto de vista. El cerumen tiene una función, es como la lágrima en el ojo, ¿verdad? Entonces debemos dejar que el cerumen tenga su función y que la use, ¿verdad? Que exista. Digamos. Exacto. Entonces el cerumen sale de manera natural, y si en casos donde no sale de manera natural, pues entonces ya debemos acudir a un especialista para que él se haga cargo de removerlo de manera profesional, pero de ninguna manera nosotros. Ese es un cuidado. El segundo, que es tal vez una de las cosas que está más ahorita, quisiera decir de moda, es el uso de reproductores de música a volúmenes muy, muy altos. Antes se hablaba de que las personas empezaban a perder audición en edades adultas porque había mucho ruido recreacional, como por ejemplo disparos o usos de carros que hacen mucha bulla o cosas de ese tipo. Pero ahora cada vez más y más se ven estudios de adolescentes y de niños que se ve que tienen ya pérdida de audición por exposición a ruido, y en ellos pues es recreacional, evidentemente, pues no es laboral, ¿verdad? Claro, claro. Y eso pues obedece a que cada vez tienen más acceso a reproductores de música. Los reproductores los usan desde edades más tempranas, los utilizan por mucho tiempo a volúmenes más altos. Antes los reproductores que nosotros teníamos con los cassettes duraban nada, las baterías, había que tirarlas y había que comprar, y le compraban a uno cuántas baterías, o sea, nos duraba muy poco. Entonces era poco el tiempo que podíamos tenerlos puestos, y eran aquellos auriculares de fuera que tenían muy mal sonido, etc. Ahora resulta que cada vez más no solo son más pequeños, sino la batería dura más y tienen mucha más salida. Entonces los jóvenes y los niños están expuestos a ruidos muchísimo más altos por muchísimo más tiempo, ¿verdad? Entonces esa es una segunda causa muy, muy grande. Otra es la automedicación. Está también muy de moda que las agüitas, que las hierbitas, que esto es natural. El hecho que sea natural no quiere decir que sea necesariamente bueno. Muchas de estas cosas pueden ser irritantes, mucho de esto viene de plantas, y hay plantas que son tremendamente irritantes, y nadie puede decirnos si nuestro conducto auditivo va a ser alérgico o no a tal o cual plantita. Entonces, aparte de las agüitas y los tecitos y las gotitas de no sé qué que le echan a los niños principalmente, o los adultos, está también el tema de que mucha gente ya no acude al médico, que por la pobreza, que por la distancia, muchas veces solo por el tiempo o porque no quieren, ¿verdad? Entonces van con el dependiente de farmacia que les recete y utilizan gotas que son muchas veces ototóxicas, y entonces eso puede producir también un daño grande, ¿verdad? Entonces esas son como las causas grandes. La higiene, ¿verdad? El agua contaminada. ¿Y cómo cuidarlo adecuadamente? Después de una cápsula que vamos a presentarles a todos ustedes, vamos a seguir platicando también de los cuidados y qué señales tenemos que poner atención para saber que algo malo está sucediendo en nuestro sentido de la audición. Sentido del oído. El oído está compuesto de 3 partes: oído externo, medio e interno. El proceso auditivo inicia en las orejas. Ellas aseguran que las ondas sonoras sean captadas y conducidas al tímpano a través del conducto auditivo. Luego, en el oído medio, amplifican las ondas y son enviadas al oído interno, donde se transforman en impulsos eléctricos, y por último son enviados al cerebro. Bueno, regresando al tema, Patricia,
¿qué cosas deberíamos poner más atención en niños o de adultos para decir algo está pasando con mi oído? Bueno, como me dice alguien que quiero mucho, cuando uno se recuerda que tiene el oído, algo no está bien. Sí. Y es cierto, o sea, si hay síntomas como picazón, dolor, no digamos si hay supuración, ¿verdad? Eso quiere decir si está saliendo algo, agua, no digamos pus. Cualquier síntoma que tengamos, es inmediatamente urgente ir al médico, no empezar con que mi abuelita usaba tal agüita o me sobraron gotas de la última vez, que es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Sino acudir al médico, porque puede ser desde una simple irritación, esto puede ser un hongo, puede ser muchísimas cosas. Especialmente en niños vemos que hay una alta incidencia de infecciones de oído simplemente por la forma que tiene su trompa de Eustaquio. Hay una edad antes del año y luego una edad entre los 3 y 5 años que muchísimos niños van a tener infecciones de oído recurrentes. Estadísticas hablan de un 50% de los niños van a tener infecciones de oído antes de los 3 años. Y de esos, el 50% va a tener episodios recurrentes. Entonces, ante el menor síntoma que veamos que un niño se queja del dolor de oído, pues ponerle atención, porque aparte de que el dolor de oído, yo no sé por qué siempre viene en la medianoche, es indicación de que algo no está bien. Entonces, no es solo darle un calmante, sino ir y revisar. El tímpano es una membrana muy, muy delgada, si bien es cierto, es elástica, pero puede romperse con suma facilidad. Claro. Puede pegar otra vez, o sea, se puede cerrar, pero siempre va dejando alguna marquita. Claro. Y eso hace que no necesariamente pueda ser nuevamente tan permeable como era antes. Entonces, esa es una de las indicaciones, sobre todo en niños. Y en adultos, pues no digamos, ¿verdad? Si uno se recuerda que tiene oído, hay que acudir. Por algo es. Sí. ¿Qué hay de cuidados que debemos tener bajo ciertas actividades? Por ejemplo, natación, niños y adultos, ¿son buenos los tapones o no son buenos? Sí, yo pienso que sí, sobre todo si estamos yendo a piscinas que no estamos tan seguros de las condiciones del agua, ¿verdad? Hay niños que un piscinazo, una infección, y hay, sobre todo en épocas de muchísima afluencia a piscinas, ese es un agua que sí puede estar altamente contaminada. Entonces, si podemos utilizar los tapones, pues nosotros hacemos tapones que se hacen a la medida, que esos sellan perfectamente el oído. Eso creo yo que es una muy buena medida, ¿verdad? Y si después de la piscina hay dolor, hay que consultar definitivamente. ¿Mismos tapones que se podrían usar, Patricia, para personas que están expuestas a ruidos muy altos? Sí. ¿Esos son los mismos? Son los mismos, lo único es que tratamos de hacerlos del conducto pues un poco más largo para que la atenuación sea mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Podríamos hablar horas de horas, yo sé, de este tema y de los cuidados, pero lo importante, y creo que es una buena recomendación, si nos acordamos que hay oídos es porque hay que revisarlos y no hacer excesiva limpieza, no necesita limpieza, él solito se limpia, digamos, y si lo vamos requiriendo, pues también una visita a algún especialista. ¿Hay que hacer como la visita al año para los oídos también? Sí, yo creo que sí vale la pena hacerse un chequeo, sobre todo ahorita en los colegios está muy de moda, que es un requisito para reinscripciones. Creo que vale la pena porque muchos de estos problemas de oídos de niños pasan inadvertido para los papás porque le hablamos a 1 metro, 2 metros y muchos de esos pueden ser asintomáticos. Y en adultos, a partir de 50 años, tenemos que empezar a chequearnos porque sí podemos ya empezar a tener pérdida de audición, y mientras más temprano empecemos nosotros a hacer algo, va a ser mucho más fácil adecuarnos a prótesis auditivas, a que si esperamos a que ya sea muy poco lo que escuchamos, ya los audífonos pues ya no van a servir de mucho. Definitivamente. Gracias, Patricia, por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender y a cuidar un poco más nuestros sentidos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Sí, es acá, ¿no? Si no estoy mal, está en el cráneo, pero no me recuerdo en qué parte precisamente. Nuestro oído tiene los huesos más pequeños de nuestro cuerpo, pero en nuestro oído interno se encuentra un protector muy importante, el hueso temporal. Este también es el hueso más duro de todos los del cuerpo humano. Ni idea. No sé.
La endolinfa tiene una parte fundamental dentro de nuestro sentido del equilibrio. Este líquido se mueve cuando giramos nuestra cabeza y hasta que se estabiliza, podemos volver a sentirnos físicamente en equilibrio. Con la nueva Sony Android TV, puedes convertir tu televisor en una consola de videojuegos. Ya regresamos. Al volver, todos los seres humanos necesitamos humectar nuestra piel. Yo creo que el acné es algo que a todos nos aterró. Salen algunas manchitas, a veces en el rostro, a veces en las manos. Pues corre el riesgo la persona de morir fácilmente en 6 meses.